Primero metió el centro para Nani, fue Nani al área, intentó bajar, giró Nani, levantó mucho la pierna, que siga, dice el árbitro, Núñez tira. ¡Gol! Cerro Porteño, Jorge Núñez, tremendo remate. Este sí sabe cómo hay que pegarle a un balón de aire. Cruzó el tiro bajo, imposible para Urrecochea. Cerro se pone arriba en la olla. El centro de Benítez, peleó Nani. El árbitro dejó seguir esa acción. Algunos de Guaraní pidieron infracción, le pegó Núñez. El Ciclón Cerro Porteño le está ganando Guaraní 1-0. Qué notable, qué rara la jugada de Nani, si es que fue la intención dársela, pasársela realmente a Jorge Núñez. Bueno, entonces hay que... Ha tenido poca claridad a la hora de atacar en los últimos minutos, por eso las pelotas paradas son la esperanza de Guaraní. Vino el centro, ¡gol! Carvalho, gol de Guaraní. Carvalho de cabeza, entró solito, conectó espectacularmente junto al poste derecho, lo empató Guaraní, lo empató Federico Carvalho cuando parecía que Cerro ya tenía los 3 puntos. Ahora el clásico está 1-1. Y lo que más llama la atención es lo que acaba de decir Rubén Darío, eso de entró solito. No puede a un jugador como Carvalho cabecear tan solo. Sí puede ganar la posición, sí le puede ganar a un defensor que salta con él. Eso puede ocurrir, pero no puede cabecear tan solo uno de los jugadores a los que uno cree que hay que marcar en el área, que es justamente Federico Carvalho. Saltó solo y cabeceó muy bien para poner el 1-1. Carvalho empató la barrera. Ceballos e Iván Torres, la pelota para Ceballos, ¡palo! En el palo el tiro de Ceballos, botó en la cara interna en la otra zona, no pudo Fidel, se desvió, es córner para Cerro Porteño. Qué golazo hubiera sido, no llegó a Urrecochea, qué buen disparo de Ceballos. En el poste la pelota después sigue casi de manera paralela. Entró Fidel, hay un rebote, va Cáceres. Le pegó por encima del travesaño. Qué buen tiro el de Ceballos. Qué buen tiro el de Ceballos. Lo salvó el poste izquierdo esta vez a Urrecochea. Sí, esta vez se puede decir eso de que dobló la pelota, porque de aquí se vio cómo se dio la vuelta a la pelota. Sí, señor. A Urrecochea quitará. El arquero Barreto mete el balón al área. Va Ceballos en el salto. Ceballos gira. Busca Ceballos. Intenta proteger. Se cayó. Le quitaron la pelota. Le quedó a Villarreal. Y Villarreal le da a Cáceres. Y Cáceres está en el área. Cáceres metió el centro. ¡Gol! Cerro Porteño, Rodrigo Burgos atropellada, enloquece la hinchada azulgrana en la olla. Burgos en tiempo de recuperación atropella y empuja. Cerro vuelve a ganarlo. Muy bien Villarreal para Lucho Cáceres. Este metió el centro, la peleó Ceballos, llegó Burgos, la empujó, se le metió a Urrecochea. El Ciclón se queda con la victoria frente a Guaraní. Sobre la hora, Rodrigo Burgos. Que viene a conseguir Burgos para aprovechar un excelente pase de un hombre que jugó muy bien en el medio campo de Cerro Porteño.